Nuevamente, para con todos, muy buenos días. Para quienes recién se unen, durante esta sesión, bueno, vamos nosotros a poder conocer un poco más acerca de los enfoques y teorías del aprendizaje de la matemática. Si bien es cierto, nosotros conocemos como que ciertas corrientes. ¿Quién recuerda cuáles son esas corrientes del área de matemática que el ciclo pasado se conocieron? ¿Quién hace memoria? ¿Constructivista? Muy bien, mi amigo. Víctor, Sí. constructivismo. Ya tenemos una corriente, ¿no? Claro, el constructivismo que tiene también sus características y se habían observado. A diferencia, o con qué otra corriente se comparaba, ¿recuerdan? Con el cognitivismo. Con el Con el cognitivismo. empirismo. Con el Muy bien, así es. Con la corriente empírica. Sí, qué bien. Les felicito porque se acuerdan. Por supuesto, cuando nosotros hablamos acerca de los enfoques y teorías del aprendizaje en la matemática, tenemos que ser conscientes de lo siguiente, de que hay una rama específica que se encarga de poder hacer ese estudio, o al menos se han especializado en poder estudiar el aprendizaje de las personas. Cómo es ese proceso de aprendizaje, inclusive se han encargado también de especializarse cuál es en el estudio de las conductas o ciertas conductas de las personas también. Y me refiero a una ciencia que es una ciencia auxiliar de la misma pedagogía. Entonces, qué bien. Vamos a tomarlo en cuenta porque vamos nosotros ahora a observar ciertos enfoques que seguramente ustedes han visto en esa área, en la psicología. Y son enfoques que tratan de poder estudiar el aprendizaje y justamente van de la mano con la pedagogía. Y sobre todo resultan ser estos enfoques quienes puedan ayudarnos a poder sustentar del quehacer en el área de matemática. Entonces, muy bien, con ello vamos a hacer dos preguntas de reflexión y para ello necesito la participación, ¿ya?, de todos ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo aprenden las personas matemática? Bueno, teniendo conocimientos pasados, algunas experiencias que quizá hayan ustedes tenido, ya con estudiantes o con adultos inclusive, ¿cómo es que aprende una persona la matemática? A ver, escuchamos. Las personas aprendemos la matemática a través de situaciones cotidianas, profesor, problemáticas que se dan alrededor de nuestra vida real, ¿no? Entonces, mediante eso nosotros podemos aprender la matemática, problematizando en situaciones de nuestra vida cotidiana. Muy bien, Hegel. Es muy acertada tu respuesta. Por supuesto, ¿no? Nos menciona Hegel que es importante que la matemática sea aprendida a través de problemas, a través de situaciones que nosotros demos al estudiante para que éste pueda aprender, ¿no? Muy bien. Ya, bueno, tomando en cuenta las experiencias que nosotros hemos tenido con el curso del año pasado, bueno, del ciclo pasado, y también por las pequeñas clases que íbamos a hacer con los estudiantes en el colegio, por ejemplo, República Argentina, nos pudimos dar cuenta, ¿no?, que los niños aprenden matemática a través del juego y a través de cómo ellos están en contacto con el material concreto. Así es. Muy bien. Entonces, muy bien. Para usted, mi amiga, es importante el material concreto, o sea, el material que se le dé al estudiante. Tiene que ser un material estructurado, entonces, ¿no? Un material que psicológicamente se encuentre adecuado para el estudiante, que éste pueda seguir generando aprendizaje. Muy bien, te felicito. Es muy buena tu respuesta. Vamos con la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta, ¿cómo ustedes, bueno, en la labor docente pueden ayudar en los aprendizajes con los niños, para poder desarrollar aprendizajes en el área de matemática? ¿Qué es lo que como docente tendríamos que tener en cuenta? Yo, profesor, nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta, soy Elizabeth Flores. Ya, Elizabeth, ¿qué tal? Un gusto. Los saberes previos de los estudiantes para también dar como resultado el aprendizaje significativo. Muy bien.
Por allí, nuestra amiga Elizabeth, qué bien, te felicito. Has dado ahí un punto, ¿no? Nos menciona acerca de que es necesario que el estudiante aprenda significativamente tomar en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Qué bien, te felicito. Es también una muy buena respuesta. Nosotros como docentes primero deberíamos ver la realidad en la que se encuentra el estudiante y mediante eso recién utilizar estrategias como serían los juegos educativos, ¿no? Ah, entonces propones que primero nosotros como docentes diagnostiquemos cómo se encuentra el estudiante para poder recién planificar, ¿cierto? Sí. Qué bien, te felicito. También, muy buena tu respuesta. Excelente. Creo que es importante, para empezar a enseñar matemática, tener en cuenta a Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, ajá, que él divide en etapas, ¿no? A, a- a los niños, y creo que teniendo en cuenta las características propias de cada etapa es que podemos, digamos que también entender un poco más cómo es que los niños van percibiendo, las matemáticas. Muy bien. Qué bien, te felicito, Ana. Claro, Ana nos da a conocer que tiene que ser pertinente tanto el material como el conocimiento que se le brinda al estudiante a la edad, ¿no? A las características que tiene según su desarrollo. Muy bien, les felicito. Por supuesto, cada uno, miren ustedes, me ha dado a conocer diferentes puntos de vista y esos diferentes puntos de vista se han podido observar o se han podido experimentar en la historia, en la educación, debido a que existen ciertos enfoques que, miren, ve qué bien, a ustedes se les ha quedado algo en claro, enfoques que han permitido que los docentes tengamos en cuenta cada vez que tengamos que enseñar, ¿no? Por ejemplo, allí mencionaba, decía, es primero, profesor, los saberes previos, decía. Los saberes previos para poder hacer que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. Mencionaba por ahí uno de ustedes. Después, por ejemplo, escucho esta última respuesta que menciona que es necesario tener en cuenta en qué etapa o qué características de desarrollo tenga el estudiante para que yo como docente pueda entregar algún material o el conocimiento que sea pertinente a este. Excelente, muy bien. Y por allí también mencionaban que era importante también el hecho de podernos darle un material, ¿no?, adecuado al estudiante que permita por su cuenta aprender. Ya. Excelente. Todo lo que ustedes me han mencionado es correcto y todas esas son posturas que se pueden sustentar o se encuentran dadas a través de diferentes enfoques psicológicos. Entendamos que el área de psicología ha tenido que influenciar en cuanto a qué tanto conocemos hoy en día sobre cómo aprenden las personas, asimismo sobre cuáles son las conductas, ¿no? Creo que esa es como su línea más interesante que estos enfoques se encuentran. En la psicología lo encuentran, ¿no? Muy bien, pero a partir de un siglo, que es el siglo XX, a partir de este siglo aparece un enfoque que seguramente por muchos de ustedes ya es conocido, y es el enfoque conductista. ¿Qué es lo que conocemos acerca de este enfoque conductista? Seguramente ustedes conocen que hay unas letras de E, entonces R. ¿Qué significarán estas letras E, entonces R? ¿Ustedes la recuerdan? Estímulo respuesta. Bien. Ahí está. Nosotros lo conocemos como estímulo-respuesta, ¿no? Aquí para en este enfoque nosotros encontramos a a representantes de la psicología que pues tratan de poder decirnos que el aprendizaje se da a través del ambiente, del entorno. O sea, lo importante para poder aprender no es aquí la persona, sino lo importante son los estímulos que nos da el entorno. Sin esos estímulos, uno no puede aprender.
Muy bien, ese es entonces el enfoque que tenía el conductismo. Existía un estímulo que era dado o brindado por el entorno, por el ambiente, y existía una respuesta, o se esperaba, gracias al estímulo, que este sujeto emita una respuesta. Lo mismo pasaba en educación. En la educación va a partir de la conducta que toma el profesor o qué es lo que el profesor quiere que el estudiante haga, que el estudiante emita una respuesta. Y este sería un producto. Entonces, así es como podemos observar en la imagen, por ejemplo, que observamos que esta niña se encuentra, ¿quiénes forman parte de su ambiente de aprendizaje? Es aquí una maestra y también, por ejemplo, ¿no? Una televisión, ¿no? ¿Qué es lo que observa ese estudiante de la televisión? Esto forma parte, son algunos elementos que forman parte de su entorno, de su ambiente de este estudiante. Y que justamente para el conductismo, estos elementos son los que les da estímulo para que este estudiante únicamente responda, que únicamente el estudiante tenga esa información que el ambiente le da. Entonces, muy bien, conociendo eso, cuando hablamos sobre el conductismo en cuanto a la resolución de problemas, nos menciona que el conductismo está, o que la conducta, que la conducta o la respuesta que se espera de una persona radicalmente está definida por un docente. Si bien es cierto, el docente que resulta ser ese ambiente, ese estímulo, le va a indicar qué es lo que tiene que hacer, en este caso, su estudiante. Y el docente ve como una conducta correcta cada vez que el estudiante haga lo que el docente quiere que haga, que prácticamente replique lo que se le da, el estímulo que se le da. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Pavlov, que esperaba cada vez que hacía sonar su campanilla a un perrito. ¿Qué es lo que hacía? Hacía que salivase, ¿verdad? Claro, hacía que salivase, porque el perrito tenía la idea de que muy pronto vendría el plato de comida, ¿cierto? Muy bien, y justamente eso es el medio ambiente es ese estímulo que le da, en este caso el sonido. ¿Y cuál es la respuesta que se espera? La respuesta que siempre voy a esperar cada vez que suene la campanilla es que el perro salive. Lo mismo pasa en la educación en ese entonces, que fue a mediados del siglo XX. Espero que el estudiante emita un estímulo, que el estudiante diga al estudiante, que el profesor como ambiente diga al estudiante qué es lo que tiene que hacer y el docente toma que es un buen estudiante cada vez que haga o responda tal como el profesor quiere que responda. ¿Sí? Entonces, muy bien, cuando hablamos, como les menciono, resolución de problemas en el aspecto pedagógico, en el aspecto educativo, el conductismo se halla así referenciado, que es el docente quien va a definir la conducta del estudiante, es el docente quien va a definir cómo el estudiante tiene que responder. Muy bien, 2. No se necesita comprender los procesos mentales que ocurren internamente en la persona. Recordemos que en el conductismo, aquí únicamente lo que interesa para el conductismo es el medio ambiente. El medio ambiente es el que te va a dar la información, dice el conductismo. El medio ambiente es el que te da el estímulo de cómo tú tienes que actuar. Sin el medio ambiente, tú no actuarías. Tú no sabrías qué hacer sin ese medio ambiente. Por lo tanto, para este enfoque, no es necesario poder centrarse en los procesos mentales que ocurren en la persona. A ellos no les interesa el consciente que tenga la persona, le interesa el medio ambiente, ¿no? Cómo actúa el medio ambiente para que pueda responder de una manera adecuada el sujeto, ¿no? Muy bien. Segundo, nos mencionan que no hay conciencia, como les manifestaba. Y no hay conciencia por esta sencilla razón, de que recordemos que este enfoque del conductismo, necesariamente las conductas, porque así ellos lo llaman, cada vez que hay aprendizaje significa que una persona cambia de conducta. Entonces, para el conductismo tendría que toda respuesta ser observable. O sea, toda respuesta o el estímulo que se le da a una persona, la forma como actúa, cómo se puede observar, entonces es la forma como se debe de medir.
¿no? Entonces, la conciencia, esta no resulta ser observable porque son procesos internos que pasan en las personas. Por lo tanto, para el conductismo, esto no debería observarse, no debería verse, no debería estudiarse, no debería comprenderse, no debería ser interesante, ¿no? Debería ser interesante el estímulo que se le da y la respuesta que se espera que el estudiante dé. Asimismo, ocurre con el conductismo, con este enfoque, un enfoque más que resulta ser como que el enfoque que deviene de este, que tiene las mismas características y se le denomina el enfoque asocianista. Muy bien, asocianista, ¿por qué? Porque va a asociar, nos mencionan, ideas e impresiones. ¿Qué significa esto? De que nos pide que asociemos la idea o la información que te da el ambiente y la impresión que es repetir, imprimir, es repetir la información que se te da, ¿no? Por ejemplo, allí observamos en la imagen. ¿Cuál es la idea que tiene la profesora? Es un cuadrado, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un cuadrado? Por lo tanto, los estudiantes no pueden pensar otra cosa. ¿Cómo de otra forma puede darse un cuadrado? Por eso la profesora lo que espera es que la idea que ella lance tenga que ser impresa, tenga que ser repetida por todos sus estudiantes, ¿no? Ese es el enfoque asocianista. Muy bien, otra característica que nos dice que cada vez que hay aprendizaje, tiene que existir un cambio de conducta por parte del estudiante. O sea, si existe aprendizaje, tiene que haber una respuesta, ¿no? Una respuesta, ¿y cuál sería la respuesta, una respuesta correcta, una respuesta adecuada para el conductismo? Sería prácticamente que el estudiante repita todo lo que el docente diga que haga, ¿no? Eso sería una respuesta adecuada. Yo, por ejemplo, enseño matemática muy bien con estos pasos. Así tienes que sumar. Primero tienes que irte por este lado, luego por este lado. Muy bien, esta es la única forma que yo quiero que tú aprendas a poder sumar. El cambio de conducta que va a poder observar el docente es que el estudiante replique eso, ¿no? Replique la misma información, los mismos pasos que dio el docente, los mismos pasos tiene que el estudiante darlos. Entonces, esa sería una conducta adecuada o una respuesta que el docente espera por parte del estudiante. Muy bien. Y como tercer punto en este enfoque asocianista, tenemos la incorporación. Significa que, si bien es cierto, el ambiente es el que va a dar una información al sujeto, bueno, es así, se incorpora esa información. No acepta de que el sujeto pueda dar su punto de vista, no acepta de que exista ciertos cambios o ciertos procesos internos en las personas. Eso no acepta. Para el asocianista o para el conductista, significa que todo lo que el estímulo, todo lo que el ambiente le da, es así como se tiene que incorporar a la persona. Así es como tiene que recibir esa información y así, sin ningún cambio, sin ningún proceso, así esta persona tiene que repetir esa información, ¿no? Ese es ese enfoque conductista y el que deviene de este conductismo es este enfoque denominado asocianista. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros observar hoy en día que todavía prevalece este enfoque, el enfoque socialista o conductista, ¿no? Número uno, en la resolución de los problemas. Cuando resuelven los problemas, siempre se menciona que es por el ensayo y el error, cómo es que tiene un estudiante que aprender. O sea, muy bien, fallaste, no te preocupes, sigue los pasos que se te ha dado. Y es así que no vas a fallar, ¿no? La docente siempre está haciéndole saber que ha errado el estudiante. Entonces, el estudiante tiene que seguir nuevamente la ruta, cómo debe de él encontrar su respuesta. Y la ruta es la ruta que ya enmarcó el docente. O sea, tal como el docente quiere que se haga, así es como tiene el estudiante que ir replicando esto. Muy bien. Segundo, es la búsqueda de pasos que se puedan enseñar mediante el entrenamiento. Aquí, en el conductismo, muy bien, nos mencionan que si existe, si el docente le va a dar una serie de pasos para que el estudiante pueda únicamente seguirse esos pasos para poder resolver un problema, nos menciona que es necesario que exista una estructura única
de cómo el estudiante tenga que seguir esos pasos. ¿Cuáles son esos pasos únicos que van a ayudar a poder hacer que el estudiante resuelva problemas y que los resuelva a través del entrenamiento, ¿no? O sea, que el estudiante entrene y entrene, entrene y entrene esos mismos pasos que el docente les da para que pueda resolver un problema. Muy bien. Y así es como conocemos este autor, Dewey, y él nos trata de dar a conocer, él crea una serie de pasos que es necesario que todo estudiante tenga que seguir para poder resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, allí se nota lo impreso, ahí se nota la impresión, ¿no? La réplica que tiene que hacer el estudiante de lo que el docente le da. El docente le dice, tienes que seguir estos pasos y el estudiante se va a tener que limitar únicamente a poder seguirlos para poder así poder resolver, ¿no?, un problema en este caso. Y Dewey nos dice que cuenta con 5 pasos para poder resolver un problema. El primero es poder identificar el problema. El segundo, definir el problema. Tercero, el producir hipótesis. Cuarto, el poder desarrollar, hacer el desarrollo de esa hipótesis. Y el último es poder comprobar la hipótesis, ¿no?, que se tiene. Entonces, muy bien, esto implica de que solamente esos pasos sean únicos que el estudiante tenga que seguir para poder llegar a su objetivo. Allí podemos observar la imagen en donde aquí aparece un problema con sumas y restas. Y miren, ¿qué es lo que marca, no? ¿Qué es lo que antes inclusive se hacía? Que siempre tiene que colocarse los datos, el razonamiento, la operación y la respuesta. Ese es un modo como podemos sí o sí hacer un problema, nos menciona, ¿no? Únicamente utilizando esta serie de pasos. No interesa de que el estudiante pueda crear otro paso, no interesa que el estudiante pueda replantear o pensar de otra manera. Aquí, como se trata de poder replicar, hacer réplica de lo que el estímulo te da, únicamente el estudiante tiene que seguir esos pasos y mediante el entrenamiento poder llegar a perfeccionar esto, ¿no? Volverse o buscar la eficacia de la resolución de problemas a través de un entrenamiento. Muy bien. Aquí tenemos otras características. ¿Cómo es la influencia que existe en las escuelas y en los libros de texto? Esta influencia conductista, ¿sí?, o asociacionista. Muy bien. Número 1, que los ejercicios, entre más ejercicios se dé, mayor probabilidad de éxito hay, ¿no? Aquí los docentes, por ejemplo, hacen un problema de sumas. Muy bien, así es como tienes que sumar, dice el docente. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? Empieza a ponerle unos 20, 15 problemas de sumas iguales a los que el docente puso de ejemplo para que el estudiante pueda tener más probabilidad de éxito en poder resolver ese tipo de problemas. Ya se vuelve algo mecánico el estudiante, ¿no? En que ya sé resolver problemas de suma, dice, muy bien, y hace suma, 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 sus problemas, todos del mismo tipo, igualitos. Entonces, allí, esa es una de las influencias conductistas o asociacionistas que se encuentran en los libros de textos y en las escuelas. Por ejemplo, el profesor que dice, muy bien, el día de hoy vamos nosotros a resolver problemas. Y dice, problemas de suma, 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 suma. La otra clase, problemas de resta, 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 resta. Muy bien, allí el estudiante, ¿qué es lo que se observa? De que está haciendo que ejercitarse el estudiante, está haciendo entrenarse el estudiante en poder resolver ese tipo de problemas. Siempre suma, 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 y por otro tiempo resta, 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 para que se vuelva más rápido el estudiante en poder resolver ese tipo de problemas ¿no? Allí se ve el conductismo, ¿no? Muy bien. Segundo, cuando se haya identificado la expresión matemática a utilizar, esta guiará la solución. Así, muy bien. Eso significa de que cuando el docente, muy bien, encuentre cuáles son esos pasos, cuál es la estructura que el estudiante tenga que seguir para poder resolver ya sea un problema o un ejercicio matemático, el estudiante, esa estructura o esa serie de pasos que se le da al estudiante que tenga que seguir, entonces estas van a guiar las demás soluciones a todas las sumas que puedan haber, ¿no?
o cualquier ejercicio o cualquier operación, ¿no? Primero haya cuál es la expresión matemática que se deba de utilizar para poder repetirlas. ¿No les ha ocurrido, por ejemplo, que hay problemas matemáticos en donde, por ejemplo, se menciona, ¿no? María, por ejemplo, tiene 8 monedas y regala 2 de sus monedas. ¿Cuántas monedas tiene? Ya, muy bien. Ahí el estudiante hace los pasos que el profesor dice y muy bien, ya sabe de que cuando dice regala es restar, dice. Muy bien, otro problema. Ahora dice, José tiene 8 panes y regala un pan. ¿Cuántos panes tiene? Ah, ya, muy bien. Entonces el estudiante, ¿qué es lo que hace? Va a identificar la expresión que regalar significa restar, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora te pregunto? Muy bien, José tuvo 8 panes, ahora tiene 7. ¿Cuántos panes le faltan? Por ejemplo, el estudiante no va a saber qué hacer, porque únicamente asoció la idea de restar con la idea quitar, ¿no? Entonces, para él no existe otro concepto, no existe otra expresión que no sea quitar para cada vez que en un problema tenga que restar. Es por eso que existe cierta problemática en la matemática cuando están los estudiantes leyendo un problema y cuando quieren resolverlo dicen, profesora, profesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar o tengo que restar? No sabe, muy bien. Y justamente, según el conductismo, es porque el estudiante ha asociado, no una réplica o un entrenamiento de una expresión que va a ser única para una operación. Muy bien. Siguiente, los programas basados en imitación y el entrenamiento. Por supuesto, ¿no? Los programas en el aula, o sea, se habla acerca de las actividades que hacen en el aula. En el aula, únicamente el estudiante se va a encargar de poder imitar, ¿no? Las actividades, los pasos o acciones que realiza el docente. Así como también se va a encargar de poder, además de imitarlo, tener que entrenar para poder imitarlo bien, ¿no? Imitarlo tal cual. Y por último, es que justamente el conductismo va a través de siempre estar entrenando, siempre estar replicando la información que el ambiente te da, en este caso el profesor te da, pues esto, el entrenamiento, como dice, ¿no? La práctica hace el maestro. Lo mismo ocurre aquí en el conductismo, que tanto entrenar y entrenar lo mismo te vuelve ser eficiente en poder resolver un problema, pero un problema tipo, no diferentes problemas, ¿no? Solamente un tipo de problema, el que el docente te entrenó más, el estudiante resulta ser eficiente. Si, por ejemplo, en una prueba, ¿no? Poniendo el caso anterior o el ejemplo anterior, en esta prueba le colocan, ¿no? María tiene 4 colores y regala un color. ¿Cuántos colores tiene? ¿No? Entonces, automáticamente el estudiante, como ya asoció la idea, replica la idea, ya entrenó esa idea de que regalar y restar, el estudiante se vuelve, pero rápido, mecánico, en poder decir, eso significa resta, ¿cierto? Pero en realidad, los problemas o en la vida cotidiana no siempre es regala, ¿no? Cada vez que nosotros queremos saber que se está restando algo. Entonces, esa es la dificultad. Qué bien. Ahora vamos a continuar con otro enfoque. Así como este enfoque se dio en el siglo pasado, el siglo XX, a mediados del siglo XX, aparece un nuevo enfoque más o menos entre el año del 96. Y este enfoque se le denomina el cognitivismo. Bien es cierto, en el conductismo, ¿qué es lo que había? Había la conducta, un estímulo del docente. ¿Y qué se esperaba con ese estímulo del docente? De que haya una respuesta por parte del estudiante, ¿cierto? Pero en ese entonces los teóricos empezaron como a refutar eso, empezaron como a poder hacer cierto reclamo de que está bien, es cierto que, bueno, el estímulo, el ambiente nos da diferentes estímulos, pero sin el organismo, sin la cognición de la persona, este estímulo no puede ser procesado para poder dar una respuesta. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva línea, que el estímulo, muy bien, es dado por el ambiente,
pero lo más importante aquí no es el ambiente, sino lo importante son los procesos cognitivos que desarrolla el estudiante para poder entender o para poder comprender esa información que te da el ambiente. Y con esto poder emitir una respuesta, poder dar una conducta, ¿no? Entonces, esto es lo distinto en el cognitivismo. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el cognitivismo hay que ponerse más al servicio de las personas. Claro, aquí no se centra más en que el aprendizaje se dé por el ambiente, sino que aquí el aprendizaje va a provenir de la propia persona, de los procesos internos que desarrolla una persona. Muy bien. Más, nos dice que las personas, y como lo mencionaba el conductismo decía, aquí no interesa la persona, aquí no interesa qué es lo que piense o qué conozca o qué estructura de pensamiento tenga la persona. Aquí interesa el ambiente. En el cognitivismo dice no, las personas no somos tabula rasas, o sea, la persona no es que no posea nada de conocimiento. La persona sí posee conocimientos previos, posee estructuras, valores, creencias que estas tienen que ser tomadas en cuenta cada vez que van a percibir algo, ¿no? Muy bien, nos habla también el cognitivismo que nosotros percibimos, primero percibimos, recibimos la información que nos da el ambiente, pero que lo más importante es la manera como nosotros interpretemos la información que nos da el ambiente. Y lo hacemos gracias a ciertas estructuras o leyes que nosotros tengamos, que con la experiencia nosotros ya hayamos podido desarrollar, ¿no? Aquí va un ejemplo. Quiero que observen esta imagen. ¿Sí están observándola? Sí. Muy bien. Descríbanme, ¿qué es lo que pueden observar? ¿Qué es lo que sienten? Que la imagen Hay movimiento. La imagen se mueve. Claro, ¿no? Da hasta mareos. La imagen se está como que moviendo. Se está moviendo, sí. Claro, ¿no? Tienen un movimiento como que circular todo, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, por supuesto. Ya. Imagínense, ¿esto qué significa? De que la información está, ¿cierto? La información son imágenes inmóviles. La información que te da el ambiente, en este caso que te está dando la imagen, ¿cuál es? Son imágenes, son pequeños cilindros que se encuentran todas estas formando círculos, ¿no? Esa es la imagen que te da. Es una imagen inmóvil. Pero ¿qué es lo que surge de nosotros mismos? O sea, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Que esto se está moviendo. Entonces, ¿aquí quién actúa? ¿El ambiente o actúa la persona? La persona. Así es. Aquí actúa la persona. Y es por eso en lo que el cognitivismo se basa. No es el ambiente, sino es el modo como nosotros procesamos esa información y eso lo debemos gracias a las estructuras y leyes internas que tengamos, ¿no? Estructuras mentales, experiencias que nosotros hayamos tenido y eso permitan que podamos procesar mejor la información que nos da el ambiente. O sea, lo importante es nosotros. Y miren, con este ejemplo podemos confirmar esto. El ambiente te puede dar imágenes que son totalmente inmóviles, pero nosotros, ¿qué estamos procesando? Estamos procesando que esas imágenes tienen movimiento. ¿Eso quién lo hace? No es el ambiente, sino nosotros mismos. Muy bien. Enfoque cognitivista, ahora vamos en el plano de la matemática. Aquí, muy bien, es un enfoque que cuestiona el conductismo. Y como lo mencionábamos, en este enfoque cognitivista trata de poder cuestionarlo en cuanto a que es importante que en el aprendizaje lo importante es la estructura o el conocimiento previo que pueda tener la persona. Sin ese conocimiento previo que tenga la persona no puede aprender, no puede seguir aprendiendo, no puede colectar o no puede comprender la información que se encuentra en su entorno. Entonces, para el cognitivista, cuestiona por eso al conductismo, ¿no?
que no tome en cuenta el organismo, no tome en cuenta la persona, cuando la persona es lo más importante. Segundo, nos dice que el aprendizaje, para que sea sólido, debería tener una estructura, tal como lo mencionaba, ¿no? Muy bien. Si un aprendizaje resulta realmente, o queremos que el aprendizaje realmente sea significativo en las personas, que sea un aprendizaje que pueda durar con el pasar del tiempo, necesariamente tiene que haber cierta estructura, tiene que haber cierto conocimiento previo por parte del estudiante. Muy bien. Tercero, nos habla acerca de una preocupación. Los cognitivistas se empezaron a preocupar de que tanto los datos y los procedimientos que se daban en el área de matemática, estos no tengan coherencia. Y es que para ellos, los cognitivistas, era necesario de que el estudiante empiece a aprender ciertos conceptos que puedan justamente ayudar que tengan una estructura global de qué es lo que están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Miren, aquí se aprecia en la primera imagen los datos que existen de Luis y Emilio, y existe una operación que es la que se va a realizar. El conductismo lo que haría es, muy bien, aquí dice Luis, dice 24, este 24 coloca el 4 en la unidad, el 2 en la decena, así su orden, ya. Y muy bien, pero no hay relación de eso, o sea, no hay relación de qué es lo que está haciendo el estudiante, sino que el estudiante de una manera mecánica lo está realizando porque así debe de ser. En cambio, lo que busca el cognitivista es que el estudiante tenga un concepto claro de qué es sumar, y así el estudiante pueda ya con eso tener una estructura fija que permita poder hacer cualquier tipo de suma. Por ejemplo, en la imagen que se encuentra debajo, aquí lo que se está haciendo es que el estudiante empiece a agrupar, ¿no? Agrupa utilizando su material multibase, y agrupa, ha canjeado ese estudiante 10 unidades y lo ha convertido en decenas. Ahí están sus cubitos y sus barritas. Y muy bien, ahora el estudiante dice, voy a juntar, ¿no? Voy a tratar de poder mezclarlo todo para ver cuánto ahora tengo en total. Si el estudiante sabe que esa acción, esa actividad que acaba de hacer se le denomina suma, eso significa que cada vez que hay un problema, automáticamente el estudiante sepa de que cada vez que asocia, que junta, que une, tiene o está haciendo esta acción de poder sumar, tiene que ser la suma. Entonces, miren, eso es algo muy diferente de lo que se da en el conductismo, ¿no? Y el enfoque cognitivista trata de poder develar. Muy bien, nos menciona que existe cierta cuestión o cierta pregunta que se hacen los cognitivistas para poder desarrollar así su enfoque en la matemática. Uno es, ¿cómo hacer para que el aprendizaje tenga sentido o significado? Recuerden que el cognitivista se basa en poder generar o poder desarrollar ciertos saberes, conocimientos, cierto aprendizaje, pero utilizando la estructura mental que tenga ya el estudiante, con esa estructura con la que ya viene para que pueda aprender. Entonces, el conductista dice, ¿qué es lo que necesita aprender el estudiante? ¿Qué es lo que necesita tener en su mente para que cada vez que haya ese tipo de problemas, el estudiante pueda rápidamente poder resolverlos, ¿no? Pero para eso, para que pueda resolver, se necesita tener una estructura, algo que él ya conozca y que siempre lo tenga que conocer para que siempre lo tenga o lo pueda aplicar. Entonces, muy bien, los cognitivistas mencionan de que el poder encontrar esa estructura, haría o desarrollaría cierta acción positiva. Como uno sería, se acordaría más tiempo en que el estudiante, ese aprendizaje, pueda ser un aprendizaje más duradero. El segundo, generalizaría la comprensión. Esto significa generalizar, que lo lleve en cualquier otro campo, lo que él aprendió, y pueda resolver en cualquier campo posible, porque él realmente conoce esa sustancia, conoce la esencia, ¿no?,
ya sea de una operación, ya sea de resolver un problema. Él conoce esa esencia marcada en su estructura y con esa esencia puede resolver cualquier otra cosa. O en cualquier campo, en distintas situaciones. Muy bien. Por último, nos habla acerca de la transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. Esto significa que ese aprendizaje que este estudiante tiene va a poder ser transferida, y muy parecida a la generalización, puede ser transferida a diferentes situaciones que éste pueda resolver, ¿no? O sea, no solamente haciendo un problema tipo pueda resolver la suma, sino haciendo diversos problemas sobre suma, pueda llegar, sabiendo la esencia que es suma, pueda llegar a resolver. Por ello que gracias a este enfoque, que es el enfoque cognitivista, aparece un enfoque que nosotros conocemos y se le denomina el aprendizaje significativo. Ahí está, es el aprendizaje significativo. ¿Y en qué se basa el aprendizaje significativo? ¿No es en lo mismo que yo he mencionado sobre el cognitivismo? ¿Qué creen ustedes? Claro, ¿no? Muy bien. Aparece diciendo el aprendizaje significativo que el estudiante, muy bien, tiene una estructura previa. O sea, tiene ya una estructura marcada en su mente, ¿no? Y que esa estructura, muy bien, nosotros adicionamos un conocimiento nuevo y que este conocimiento nuevo se encuentre desarrollando por un proceso de asimilación, lo que vamos a conseguir es la transformación de la estructura y también la transformación de este conocimiento nuevo. La estructura previa va a tratar de poder integrarse con este conocimiento nuevo, formando así aprendizaje. Entonces, miren, el cognitivismo lo que nos dice, que esta estructura interna con la que viene el estudiante, más el conocimiento nuevo, va a poder hacer ese cambio de estructura que un inicio tuvo. Pero para que pueda tener o para que pueda darse un conocimiento nuevo, sí o sí es necesario que el estudiante venga con algo, ¿no? Muy bien. Así es como tiene la siguiente característica, que es, primero, la coherencia interna de los materiales que utilizamos en el aprendizaje. Por allí ustedes también mencionaron, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer para que el estudiante aprenda? Por allí me mencionaron, es necesario, profesor, que despertemos los saberes previos para que el estudiante pueda realmente tener un aprendizaje significativo. Miren este enfoque que tienen, el enfoque cognitivista, ¿no? Por ahí otro estudiante me dijo, profesor, es necesario que los materiales que nosotros demos a los estudiantes tengan coherencia interna. Eso significa que, de que nosotros, el material que le entreguemos, el conocimiento nuevo que se le dé al estudiante, la información, perdón, nueva que se le dé al estudiante, justamente tenga una trascendencia o que tenga relación con lo que el estudiante ya viene, con la idea, con la estructura mental con la que ya tiene el estudiante, ¿no? Muy bien. Profesor, pero si el estudiante no presenta la estructura previa, nosotros tenemos que ayudar a eso, ¿no? A formar esa estructura previa. Muy bien, claro que sí. Pero recordemos que nosotros partimos una información nueva, pero utilizando eso, la estructura previa. Recordemos que si bien el conductismo, nuevamente retomo, ¿qué es lo que decía? No, aquí no, el estudiante no nos interesa qué es lo que esté pensando. El estudiante, de lo que yo espero es que lo que le doy responda de la forma que yo deseo, ¿no? Aquí lo que piensa el estudiante no tiene nada que ver. Pero en el cognitivismo, ¿qué dice? No, muy bien, existirán estímulos en el medio ambiente, pero el proceso interno es lo que vale en el aprendizaje. Si el estudiante no posee una estructura, no posee una estructura interna, no posee algo, un saber previo, no tiene conocimientos, no podrá aprender. Es lo mismo que ustedes. Y aquí va el ejemplo. Miren aquí al lado esta imagen.
Muestra aquí un ejemplo, aquí al lado aparece una imagen en donde dice, integrales por sustitución trigonométrica. ¿Qué pasaría si yo este tipo de ejercicios doy a un estudiante de tercer grado de primaria? La pregunta es, ¿respondería o no? No, rápidamente podemos decir que no, ¿verdad? ¿Y por qué no respondería el estudiante? Que no tiene idea de qué es eso. Sobre ese tema. Así es, el estudiante no tiene un saber previo, no tiene una estructura acerca de qué es lo que está observando. Entonces, ¿qué pasaría? El estudiante simplemente no aprendería, ni siquiera interés le tomaría. Sí, con eso me dejo entender. Muy bien. La siguiente característica es la significación psicológica del material para los alumnos. Esto significa, y tal como por allí también me comentaron, ¿no? ¿Cómo podría yo como docente ayudar a mi alumno? Ustedes me mencionaron que es importante darle un material que realmente sea pertinente a la edad y al conocimiento que tenga el estudiante. Esto es lo mismo que pensaron los cognitivistas. Ellos mencionan que si nosotros le damos un material al estudiante o un conocimiento al estudiante, es necesario que este conocimiento material sea o esté acorde al desarrollo, al nivel que tenga o a la estructura mental que posea ese estudiante. ¿Sí? Muy bien, y también nos habla que el aprendizaje significativo también resulta tener una característica muy importante, que es la motivación. Un estudiante muy motivado, muy bien estimulado, hace que pueda perdurar ese aprendizaje. Muy bien. En el cognitivismo también nos hacen mención acerca de que el proceso que se espera hacer en el estudiante para que éste pueda aprender, es necesario que empiece a ordenar datos en su mente, que empiece a poder modificar las estructuras que ya tiene. Esto es importante para el aprendizaje en las personas. Entonces, para ello es necesario de dos elementos básicos. Uno es la memoria del trabajo y la otra es la memoria semántica. La memoria del trabajo es más conocido como la memoria a corto plazo. Y aquí un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te digo, por ejemplo, que sumes 26 más 37? A ver, rápidamente tú vas a decir, vas en tu mente a poder sumar, vas a tomar tus deditos, qué sé yo, y dices la respuesta, 63. Ahora, tapo esto y digo, ¿qué números después de una semana yo te puedo decir, qué números son los que sumaste en esta clase? ¿Y tú te podrías acordar de esos números? ¿De los números que has sumado? De hecho que no te vas a poder acordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo es una memoria que te va a poder ayudar justamente a eso, poder ordenar los datos, no ordenarlos, sino poder trabajar los datos, ¿no? Poder, como dice memoria de trabajo, poder hacer que exista un proceso de trabajo frente a esos datos que se te dan, ¿no? Por ejemplo, una canción que tú desconoces, ¿qué es lo que hace tu memoria del trabajo? Empieza a percibir y empieza a decodificar, ¿no? ¿Qué es lo que estás escuchando? Ah, muy bien, escucho que la cantante está hablando en inglés, está cantando, está emitiendo una canción en inglés. Eso es lo que tú decodificaste, pero realmente tú grabaste en tu cabeza, en tu mente, grabaste todas las palabras que en inglés dijo en ese momento. De hecho que no, pero la memoria de trabajo sí lo hace, ¿no? Por un corto tiempo para poder procesar información. Muy bien, en cambio la memoria semántica, también denominada memoria a largo plazo, esta memoria se encarga de poder hacer algo más interesante. Esta memoria no solamente procesa la información, sino que esta ordena la información. La forma de acuerdo a ciertas estructuras que buscan cierta relación con alguna otra estructura que en nuestra mente exista, ¿no? Empieza a ordenarla. Por ejemplo, estoy aprendiendo un nuevo idioma. Muy bien.
hay palabras que yo voy a poder recordarlas porque se pueden, porque estoy asociándolas, estoy relacionándolas con el idioma del castellano y que tienen una parecida escritura, ¿no? Muy bien, entonces yo estas palabras las puedo recordar con más facilidad. ¿Por qué? Porque justamente eso hace nuestra memoria semántica. Trata de poder organizarlas y buscar ciertas estructuras que permitan que nosotros podamos aprender de una manera significativa. Muy bien, busca una relación interna. Entonces, aquí va un ejemplo, que es un modelo de representación semántica, y allí podemos observar, hablar acerca, por ejemplo, de los animales, y quiénes son los animales, aves, peces, está mostrando una clasificación. Y quizá esta representación, este modelo de estructura ocurre en nuestra cabeza, en nuestra mente, cada vez que nos hablen de un animal. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tú puedes decir cuando yo te diga ave? Automáticamente tú puedes decir, tiene plumas, puede volar, ¿cierto? Porque son características que en tu mente ya están estructuradas, ¿cierto? Pero vamos a ver si yo te digo esto, que el ave tiene piel. Pregunto, ¿el ave tiene piel? ¿No tiene piel? Sí tiene, sí tiene. Claro que sí tiene, pero ¿por qué este proceso cuesta más poder nosotros emitirlo, poder encontrarlo como una característica de las aves? Porque no es muy común organizarlo así, de esta manera, ¿verdad? Nosotros tenemos como que cierto esquema de características que pertenecen a las aves. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí. Sí. Muy bien. Y así aparece un nuevo enfoque. Y miren este enfoque lo que tiene de característico. Recordemos, ¿qué enfoque hemos visto? Hemos visto dos enfoques básicos. ¿Cuáles son? Conductismo. El conductismo. ¿Lo qué? El cognitivismo. El cognitivismo. Hemos visto nosotros entonces dos enfoques, el conductismo y el cognitivismo. Así en resumen, ¿qué nos dice el conductismo? Que lo importante, ¿cuál es? Los estímulos, el ambiente. Muy bien, lo importante es el ambiente. Lo importante es aquel ambiente que emite esos estímulos, ¿cierto? Para que el organismo emita una respuesta nada más. Para el conductismo lo importante es el medio ambiente, es el ambiente. Y para el cognitivista, ¿qué es lo importante? La persona, sus conocimientos. Así es lo cognitivo, aquel proceso o estructura que posea la persona. Para el cognitivista eso es importante. ¿Y qué creen ustedes? Miren en dónde se encuentra el constructivismo. El constructivismo empieza a poder ponerse en el centro del conductismo y el cognitivismo. Si bien es cierto, el conductismo es un extremo, igual que el cognitivismo, el constructivismo es la parte del medio, es la parte céntrica, es el equilibrio entre estos dos. Muy bien. Entonces, el constructivismo tiene en cuenta tanto al ambiente como la razón. Eso es lo que podemos decir. El constructivismo va a tomar en cuenta tanto al enfoque conductista, así como el enfoque cognitivista, ¿no? A través de la razón, a través de que la persona o el organismo resulta ser importante también en el proceso de poder aprender. Muy bien, ¿qué más nos dice? El constructivismo. Miren esto lo que nos menciona. Las personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos poseen. Es importante que para el constructivismo que las personas también partan de los saberes, o sea, no únicamente del ambiente, donde va a poder tener ciertas situaciones que va a poder demostrar lo que está aprendiendo o va a poder aprender de este, sino también para el constructivismo resulta ser importante que si queremos que el aprendizaje sea significativo, es importante que empecemos a despertar los conocimientos previos o las estructuras
con las que cuenta una persona, el organismo. Y tercero, nos menciona la construcción, dice que es personal. Miren, allí es donde se ve el ambiente. En el conductismo, nosotros aprendemos de agentes que se encuentran en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Y miren, para el constructivismo, ¿qué nos dice? Que una persona llega a construir aprendizaje justamente no de forma solitaria, no solita va a aprender, sino va a aprender de forma, va a aprender en sociedad, ¿no? Una persona aprende en sociedad, aprende de la sociedad, construye su aprendizaje a través de la sociedad, pero esta persona resulta construir su aprendizaje de forma individual, ¿no? Entonces, es importante para el constructivismo las dos posturas. El conductismo, o sea, es importante que el aprendizaje se desprenda del medio ambiente, del ambiente, pero es importante también que la persona tenga ciertos esquemas, tenga cierta estructura mental, tenga ciertos saberes con las cuales va a poder aprender. Muy bien, y aquí tenemos a la postura que nos da Jean Piaget, y eso también, bueno, ya se había observado, y es acerca de ciertos postulados que él nos da a conocer del modelo constructivista. ¿Y por qué estoy tomando a Jean Piaget? Porque Jean Piaget, él se da a conocer como constructivista, ¿no? Y muy bien, él da para eso 4 hipótesis importantes del constructivismo. El primero, que el aprendizaje se apoya en la acción. Y para Jean Piaget, la acción no significa o no es sinónimo de actividad, en que el docente, por ejemplo, le pueda decir, ¿no? Coloca el 1 aquí, luego coloca la ficha 2, luego coloca la ficha 3. No, sino que se refiere a este concepto acción como la anticipación, una acción matemática, cómo el estudiante tiene que preparar su mente, cómo tiene que preparar esas estructuras mentales para poder desarrollar o hacer aprendizaje. El aprendizaje va a estar apoyado por esas estructuras mentales, tan cuanto nosotros las despertemos. Es muy distinto a poder decir el ejemplo anterior, en donde el docente le dice, coloque aquí el 1, coloque aquí el 2, coloque aquí el 3, muy distinto a poder decir, muy bien, tienen las fichas dispersas, ahora sí, empieza a hacer una seriación, empieza a poder ordenarlas de menor a mayor. Entonces, eso va a tomar que se despierte o que su estructura mental o la mente empiece a dirigirse o orientarse al aprendizaje. Muy bien, la segunda hipótesis es, o nos menciona, el conocimiento pasa por estados de equilibrio y desequilibrio. Muy bien, aquí, si bien es cierto, aquí nos da a conocer que el conocimiento que todo error resulta ser no una dificultad o algo malo para el estudiante, sino que todo error resulta ser una oportunidad. Si no existen diferentes o diversos problemas en el estudiante, diversos desequilibrios, no va a poder el estudiante poder aprender. Para Jean Piaget, cuando el estudiante ha aprendido, significa que nuevamente volvió a su estado de equilibrio. El estado de equilibrio es, bueno, cómo nos encontramos, y cada vez que hay un estímulo fuera, un estímulo que a nosotros nos provoque, bueno, cierta tensión básicamente, eso va a permitir que en nosotros haya cierto desequilibrio frente a un problema, frente a algún reto que nosotros tengamos, y tratemos de poder buscar, ¿no? Por nuestra propia cuenta, un modo de cómo poder resolver, cómo poder accionar, ¿no? Y eso se desarrolla a través del aprendizaje. Cuando nosotros ya hayamos accionado, ya hayamos aprendido, ya hayamos podido asimilar, significa que vamos a volver nuevamente a nuestro estado de equilibrio. Y seguimos buscando esa atención en diferentes momentos
para poder seguir aprendiendo. Muy bien, la tercera hipótesis nos menciona que se conoce en contra de los conocimientos anteriores. Eso significa que los conocimientos que en estos momentos pueda tener el estudiante no serán conocimientos que van a prevalecer de por vida, sino que serán conocimientos que, conjunto con otros conocimientos nuevos, va a tener que ir encontrando nuevas estructuras y dejar las estructuras anteriores. Muy bien, y la cuarta hipótesis nos menciona acerca de los conflictos cognitivos de un grupo social. Para Jean Piaget y también para Vygotsky, nos hace mención, sobre todo para Vygotsky, que el estudiante, como todo, va a poder construir su aprendizaje mediante la sociedad. Y si existe cierto conflicto, cierta discrepancia entre su propia sociedad, entre los propios pares, esto va a significar que va a existir nuevamente esos desequilibrios para que estos desequilibrios sean oportunidades de poder seguir buscando aprendizaje y poder nuevamente buscar su equilibrio. Es interesante, por ejemplo, ver en las aulas de clase, inclusive los estudiantes ponen mucha más atención cuando su compañero de clase, su amiguito, le dice, ¿no?, que lo que está haciendo, por ejemplo, en su ejercicio, en una resolución de problemas, no sale esa respuesta. Entonces, ¿de quién obtuvo esa información? ¿De quién obtuvo esa observación? Lo obtuvo a través de poder compartir esa información con sus amigos, ¿no? Con la sociedad. Es lo mismo que pasa. Aquí va a existir ciertos conflictos, ¿no?, que va a tratar de poder solucionar, y esto es debido a las observaciones que hacen los demás. ¿Qué les pareció? Aquí nosotros estamos así totalmente, espero que estén así muy interesados, muy observando hasta ahora con atención, porque les toca a ustedes poder desarrollar ahora un pequeño trabajo de qué tanto ustedes han podido comprender el tema expuesto. Muchas gracias.